Ustedes ya conocen la mecánica. Andrés Manuel López Obrador fustiga a cualquiera de los adversarios que trata como enemigos y de inmediato opera su maquinaria propagandista. En este caso, que quiero llamarle su atención a los farsantes de la 4T que actúan e interactúan en las plataformas YouTube, en Facebook y sobre todo por este grado de intensidad con el que se manifiestan en X. Son los farsantes de la 4T. Ustedes también conocen los dos libros que hemos nosotros impreso y que se encuentran a su disposición en Mercado Libre y en Amazon, que es la ficha biográfica y pública de las actividades que ellos tienen en omisión y distorsión informativa, sumándose, como he dicho, al caudal de adjetivaciones, de amenazas y desde luego también de difamaciones que son las que replican en estas redes sociales. Por supuesto que esto es parte de la maquinaria, no toda, porque también haya en los medios de comunicación tradicionales y digitales un buen puerto que permite que todo esto sí esté aceitado, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador con los poderes fácticos que son los medios de comunicación de radiodifusión, los periódicos, tanto en sus plataformas convencionales como en sus plataformas digitales. Pero como he dicho, llamo la atención de esto y en particular para ir al grano. Ustedes saben que esta semana se significó, entre otras cosas, porque se afianzó la amenaza que a través de una investigación, según informó el titular de la UIF, Pablo Gómez, pende sobre y contra Latinus, mintiendo desde luego. Ustedes lo verán mañana en el periódico Reforma con el artículo de Penilei en ese periódico y en El Norte, cuando dicen que a los periodistas no los está persiguiendo. Me estoy refiriendo desde luego a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo Pamplinas. Por supuesto que lo está haciendo el gobierno y aquí es donde engarza esta actividad de los farsantes de la 4T. Ustedes saben, Andrés Manuel López Obrador salta y respinga en contra de Enrique Krause y ahí tienen ustedes a Ricardo Sevilla y a todos quienes como él operan como ovejas y en sus berridos lo que emiten ellos son adjetivos que nunca ideas y también difamaciones que nunca datos específicos, pero claro está, se cobijan en las apariencias para aparentar eso, ser periodistas, cuando en realidad son eso, propagandistas, y saltan en contra de Héctor Aguilar Camín. Entonces también ahí tenemos a Álvaro Delgado, él también una, mancuerna entre el gobierno federal saliente y el gobierno federal entrante, como un protagonista, hay que decirlo, de la propaganda en favor de Andrés Manuel López Obrador y en favor de Claudia Sheinbaum. Entonces, como he dicho, se lanza en contra de Héctor Aguilar Camín, o se lanza en contra de Roberto Madrazo, o se lanza en contra de cualquiera de estos personajes políticos que le han plantado cara al presidente de la República y no se han amilanado respecto de las propias críticas que en un país con democracia y libertad deben hacerse y sin pedirle permiso a nadie. Y ustedes lo han visto también, cada uno tiene su propia encomienda, como el caso de Abraham Mendieta en contra del PAN, en particular en contra de Acción Nacional y de algunos de sus militantes y hace poco incluso candidatos a distintos cargos de representación o cargos populares, como es el caso de Lía Limón, en donde un día sí y otro también Abraham Mendieta fustiga a Lía Limón. Y así nos vamos con cada uno de estos farsantes de la 4T para llegar al grano. Esta semana, como he dicho, Andrés Manuel López Obrador, a través de Pablo Gómez, se desmintió una vez más a sí mismo, porque primero negó y ahora a través de Pablo Gómez se reconoce esta investigación en contra de Latinos y, por cierto, también violando los datos personales y haciendo públicos los supuestos pagos que recibirían quienes colaboran en Latinus. El caso es que, así tal cual hay que decirlo, lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador es una difamación más, una amenaza más, y Julio Astillero se suma a la misma. Escuchen ustedes, Julio Hernández o Julio
Astillero se ha sumado a estas prevaricaciones en contra de Latinos y así ha señalado que es esa una empresa que se encuentra registrada en Delaware, allá en Estados Unidos, como si registrar una empresa en Delaware fuera un delito. Así, sin embargo, el propagandista lo que trata de hacer es ensuciar una empresa a la que no se le ha demostrado absolutamente ninguna irregularidad para generar un contexto en contra de Latinos, sin prueba alguna, como he comentado. Y sin embargo, claro, les he dicho a ustedes que estos farsantes de la 4T lo que hacen es omitir información. Por ejemplo, no ha dicho nada ni Julio Hernández ni ninguno de los farsantes de la 4T que he mencionado. Nada absolutamente. Y a quienes había que agregar a Genaro Lozano, a Cayo de Hacha, entre otros, en relación con la necesaria investigación que debería haber, porque hay documentos y testimonios, muchos de ellos incluso oficiales, del tráfico de influencia de los hijos del presidente, pero ahí ni siquiera señalan la necesidad de una investigación, ya no digamos que la Fiscalía General de la República tomara cartas en el asunto, pero sigamos por partes. El hecho, reitero, de que una empresa esté registrada en Delaware no implica absolutamente ningún ilícito, y entonces la pregunta es esta. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿No piden la misma investigación Julio Astillero con la empresa y algunas otras registradas de parte de los 3 hijos mayores del presidente de la República en Delaware, en Nueva York, y algunos otros negocios que ellos tienen y que dentro de los siguientes días, ustedes se acordarán de nosotros, se estarán revelando, destapando en efecto como parte del connubio de influencias, tráfico de influencias de parte de los hijos del presidente? Pero, ¿por qué si a Julio Hernández le espanta? Que de espanto solo es el tipo de periodismo que él ejerce. La existencia de una empresa que registre en Delaware, ¿por qué no señala también que hay empresas registradas en Delaware de los hijos del presidente? Así, tal cual, con investigaciones muy puntuales, periodísticas, Proceso, Carmen Aristegui, la revista MX, lo han develado, lo han revelado, y por eso incluso ustedes se acordarán muy bien. El presidente de la República arremetió en contra de, así, Carmen Aristegui. El caso es que la Fiscalía General de la República no hará nada, porque está a las órdenes del presidente. La OIF tampoco hará nada, no tarda en ser ratificado incluso Pablo Gómez o nombrado algún otro personero que siga haciendo las labores así de sicario político. Y bueno, ¿qué decir en efecto de estos farsantes de la 4T? Que, por supuesto, con Andrés Manuel López Obrador y con sus hijos, claro, que no se meten. Ellos apelan a un público que en efecto no exige ni precisiones ni resguarda este tipo de contradicciones que son ostensibles en ellos. Hasta aquí mi comentario. Quiero invitarlos a ustedes muy enfáticamente a que sigan a la revista Etcétera en sus distintas plataformas de Facebook, de YouTube. Aquí ustedes regístrense, suscríbanse y desde luego nos sigan si ustedes son usuarios también de X. Además de que en nuestra plataforma www.etcetera.com.mx ustedes puedan entrar, acceder y seguir fortaleciendo, ustedes lo están viendo, seguir creciendo nuestra propia comunidad. Esto por un lado. Por otro lado, este es el momento. Si ustedes pueden colaborar con Etcétera en sus aportaciones económicas, aquí abajo hay 2 vías. Una, la de hacerlo a través de YouTube, o la de hacerlo a través de este número de tarjeta de Santander que se encuentra a mi nombre, y ahí es donde ustedes pueden colaborar. De cualquiera de las 2 maneras, eso nos fortalece a nosotros, es oxígeno puro para este proyecto editorial. Y por último, decirles a ustedes que les tenemos una sorpresa que vamos a pormenorizar la próxima semana, en donde tendremos un programa
todos los jueves a las 7:30 de la noche, conducido por el doctor con ese rigor académico e intelectual que le caracteriza, alejado de vivas o de porras, que es el doctor Ernesto Villanueva. Tendremos aquí personajes de distintos signos ideológicos y políticos, créanme ustedes, intelectuales, académicos, políticos. Será controvertido porque, etcétera, estamos completamente seguros de que en situaciones como la que estamos viviendo, la palabra diálogo es incluso disruptiva. ¿Por qué? Porque en efecto estamos frente a un contexto en el que no se admite el diálogo, en donde el considerar al otro siempre descalificándolo es la ruptura de ese elemento que fortalece las visiones autoritarias. Así es que ustedes estén muy pendientes, estoy completamente seguro de que nos seguirán acompañando en toda nuestra barra programática, escuchando a Emiliano Levario Saad, mi hijo, escuchando también a Orquídea Fong Varela, y estoy completamente seguro a mí, etcétera, director de la propia revista, que con eso da la cara con ustedes sistemáticamente, y a través de eso, como les digo, queremos aumentar nuestra propia esfera de influencia, ofrecerles a ustedes un mejor servicio. Será muy polémico. Este programa será muy polémico, imagínense ustedes, en donde se van a recuperar todas las voces, todas, y donde ustedes tendrán todos los elementos de opinión, que eso es lo que nosotros buscamos, más que admonición o más que adjetivación, es en este esfuerzo algo que nos diferencia mucho de cualquier otro, de atípica o de sin embargo, donde se reducen las cosas al adjetivo, al insulto, a la grosería. Nosotros, eso sí, tendremos siempre una visión editorial clarísima, que es con la que nos hemos comprometido con ustedes, con nosotros mismos, por respeto a nosotros mismos, que es justamente combatir todas las expresiones de retroceso antidemocrático en este país y seguir criticando al gobierno, como lo hemos hecho con Andrés Manuel López Obrador, como lo haremos con Claudia Sheinbaum. Así es que estén ustedes muy pendientes.